La doctora. Sarah Chen apretó el rostro contra la fría pared de metal de su celda y escuchó los sonidos de pánico que resonaban por toda la nave alienígena. Llevaba 3 años atrapada a bordo del Actmara y, en todo ese tiempo, nunca había oído la tripulación sonar tan asustada. La nave volvió a temblar, arrojándola contra la pared opuesta. Luces rojas parpadeaban en el pasillo exterior de su celda, y podía oír el extraño lenguaje chasqueante de la tripulación de la hegemonía mientras corrían junto a su puerta. Algo iba muy mal. Sarah había sido xenobióloga antes de que la hegemonía la capturara durante el primer contacto de la humanidad con vida extraterrestre. Recordaba aquel día con claridad, lo emocionados que estaban los diplomáticos humanos por conocer a otra especie inteligente. Y qué rápido esa emoción se había convertido en horror cuando la hegemonía decidió que los humanos no eran más que animales interesantes para ser estudiados. La nave se sacudió violentamente hacia un lado. A través de la pequeña ventana de la puerta de su celda, Sarah vio a miembros de la tripulación pasar corriendo con equipos de emergencia. Sus cuerpos altos y delgados se movían con gestos bruscos que delataban su miedo. Había aprendido a leer su lenguaje corporal durante su largo encarcelamiento. Fuga en el núcleo del motor, sección 7. Llegó un anuncio en el chasqueante idioma de la hegemonía. Sarah había aprendido suficientes palabras a lo largo de los años como para entender mensajes básicos. Todo el personal a las estaciones de evacuación. Evacuación. Esa palabra hizo que a Sarah se le encogiera el corazón. Si la tripulación abandonaba la nave, la dejarían allí para morir. La hegemonía consideraba a los humanos propiedad, no personas. No malgastarían espacio en una cápsula de escape por una prisionera. Las luces se apagaron por completo durante varios segundos antes de que se activara la energía de emergencia. En el tenue resplandor rojo, Sarah pudo ver su pequeña celda con claridad. La dura cama de metal, el retrete básico, la pequeña estantería donde guardaba sus pocas posesiones. 3 años de su vida, atrapada en este diminuto espacio. Oyó pasos en el pasillo y miró por la ventana. 3 figuras caminaban hacia su celda, pero no se movían con la prisa desesperada de los otros miembros de la tripulación. Estos 3 se movían con cuidado, mirando a su alrededor como si no quisieran ser vistos. La primera figura era baja y estaba cubierta de un pelaje marrón. Sarah lo reconoció como Vex, uno de los ingenieros de mantenimiento. Su especie, los Korak, era tratada casi tan mal como los humanos por la hegemonía. Se les obligaba a hacer todo el trabajo de reparación peligroso, mientras la clase dirigente permanecía a salvo. Detrás de Vex venía una figura alta y delgada de piel azul pálido. Era Nera, una médica que había tratado las heridas de Sarah varias veces a lo largo de los años. A diferencia de la mayoría de los ciudadanos de la hegemonía, Nera siempre había sido gentil con ella, casi amable. Su especie, los Veltar, era conocida por sus habilidades curativas. La tercera figura sorprendió a Sarah. Era Keltar, un antiguo oficial de seguridad que había sido despojado de su rango meses atrás por algún crimen desconocido. Su piel gris y rocosa y sus 4 brazos lo identificaban como uno de los graníticos. Era mucho más grande que los otros 2 y parecía nervioso. Vex sacó un pequeño dispositivo y comenzó a trabajar en la cerradura de la puerta de la celda de Sarah. El dispositivo emitía suaves pitidos mientras intentaba descifrar el código de seguridad. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Sarah en la lengua común de la hegemonía. Nera miró a su alrededor con nerviosismo antes de responder. «La nave se está muriendo. El núcleo del motor va a explotar en menos de 1 hora. La tripulación está evacuando, pero van a dejar atrás a todos los prisioneros. Incluida tú», añadió Vex sin levantar la vista de su trabajo en la cerradura. Decidimos que eso no estaba bien. Sarah sintió una chispa de esperanza, pero también de confusión. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgaríais vuestras vidas por mí?». Keltar cruzó sus 4 brazos mientras vigilaba el pasillo. «Porque hace 3 años, cuando todavía era oficial de seguridad, me salvaste la vida. ¿Recuerdas el accidente en la bahía de carga?». Sarah sí lo recordaba. Un pesado contenedor se había soltado durante una fluctuación de la gravedad. Keltar había estado directamente en su trayectoria, y Sarah había gritado una advertencia justo a tiempo para que lo esquivara. Había sido castigada por hablar sin permiso, pero Keltar había sobrevivido. «Y tú ayudaste a tratar a mi hermana cuando estaba enferma», dijo Nera en voz baja. «Sabía sobre enfermedades humanas, pero también sabía sobre las nuestras. Tus conocimientos médicos le salvaron la vida». El dispositivo de Vex finalmente emitió un pitido de éxito y la puerta de la celda se abrió.
Y tú arreglaste mi dispositivo de traducción cuando los supervisores lo rompieron. Pude volver a entender las órdenes y evitar castigos. Todos te debemos algo. Sarah salió de su celda, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Pero os meteréis en un lío terrible si os pillan ayudándome a escapar. La nave está condenada de todos modos, dijo Vex con pragmatismo. Si nos quedamos, morimos. Si huimos y nos atrapan, morimos. Pero si huimos y no nos atrapan, todos vivimos. La nave volvió a temblar, con más violencia que antes. Saltaron chispas de los paneles de control dañados en el pasillo, y el aire empezó a oler a metal quemado. Tenemos que movernos ya, dijo Keltar con urgencia. Sé dónde hay una lanzadera de emergencia. Está dañada, pero Vex cree que puede arreglarla. Comenzaron a moverse por los pasillos de la nave, evitando las rutas principales de evacuación donde podrían ser vistos. Las piernas de Sarah se sentían débiles después de tanto tiempo en la pequeña celda, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Esta podría ser su única oportunidad de ser libre. ¿Cuánto falta para que explote el motor?, preguntó mientras trepaban por un conducto de mantenimiento. 43 minutos, respondió Vex desde más adelante. Quizá menos si el campo de contención falla por completo. Llegaron a la bahía de lanzaderas donde esperaba la cápsula de emergencia dañada. Era pequeña, diseñada para solo 4 personas, y uno de sus motores estaba claramente roto. Marcas de disparos a lo largo de su casco mostraban que había sido dañada en alguna batalla anterior. ¿De verdad puedes arreglar esto?, preguntó Nerra a Vex con nerviosismo. El pequeño ingeniero ya se estaba metiendo debajo de la lanzadera con sus herramientas. El motor principal está muerto, pero puedo redirigir la energía a través de los sistemas secundarios. Seremos lentos, pero nos moveremos. Mientras Vex trabajaba, Keltar y Nerra reunieron suministros de emergencia de la bahía. Sarah ayudó en todo lo que pudo, todavía asombrada de que estos 3 alienígenas estuvieran arriesgando todo para salvarla. ¿Por qué no escapasteis antes?, le preguntó a Keltar mientras cargaban contenedores de agua en la lanzadera. ¿A dónde iríamos?, respondió con una risa amarga. La hegemonía lo controla todo. No hay ningún lugar a donde huir. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Hay una estación comercial neutral a unas 6 horas de aquí, explicó Nerra. Si podemos llegar, estaremos a salvo de la ley de la hegemonía. No es mucho, pero es mejor que morir en esta nave. Vex salió de debajo de la lanzadera, con su pelaje marrón sucio de grasa de motor. No es una maravilla, pero debería funcionar. Tenemos que despegar en los próximos 10 minutos o no saldremos del radio de la explosión. Subieron a la apretada lanzadera. Sarah se abrochó el cinturón en el asiento del navegante mientras los demás tomaban sus posiciones. A través de la pequeña ventana, pudo ver las últimas naves de evacuación de la hegemonía abandonando la nave moribunda. Despegando ahora, anunció Keltar desde el asiento de piloto. Sus 4 brazos se movieron sobre los controles con habilidad experta. La lanzadera dio una sacudida al salir de la bahía e, inmediatamente, Sarah sintió que algo iba mal con el vuelo. Se movían, pero no con suavidad. El motor dañado hacía que toda la nave temblara y se balanceara de forma impredecible. ¿Cuánto falta para que la nave explote?, preguntó Nerra nerviosamente. Vex revisó sus instrumentos. 7 minutos. Necesitamos estar al menos a 50.000 kilómetros de distancia. A esta velocidad, solo llegaremos a 30.000, dijo Keltar con gravedad. Durante varios minutos, volaron en un tenso silencio. La Actmara se hacía más pequeña detrás de ellos, pero no lo suficientemente rápido. Sarah se encontró agarrando su asiento mientras observaba cómo su distancia aumentaba lentamente. 5 minutos, anunció Vex. No lo vamos a lograr, dijo Nerra en voz baja. Las 4 manos de Keltar se movían desesperadamente sobre los controles. Estoy forzando los motores tanto como puedo. Un poco más y haremos estallar nuestro propio núcleo de energía. Sarah miró fijamente la nave que había sido su prisión durante 3 años. En pocos minutos, se convertiría en una bola de fuego y energía que podría destruir su pequeña lanzadera. Estos 3 alienígenas habían arriesgado sus vidas para salvarla, y ahora podrían morir todos juntos. 2 minutos, dijo Vex. De repente, el sonido del motor de la lanzadera cambió. En lugar del ruido áspero y desigual que habían estado escuchando, se convirtió en un zumbido suave. ¿Qué has hecho?, preguntó Keltar sorprendido. Vex estaba revisando frenéticamente sus instrumentos. No he hecho nada.
El motor simplemente se ha arreglado solo. Imposible, dijo Nerra, pero su velocidad estaba aumentando definitivamente. La distancia a la Acmara crecía más rápido ahora. Sara miró a sus tres rescatadores y vio la misma confusión y esperanza en sus rostros que ella sentía. 30 segundos, anunció Vex. Estaban a 42.000 kilómetros. Todavía no estaban del todo a salvo, pero mucho mejor que antes. 10 segundos. 48.000 kilómetros. 5, 4, 3, 2, 1. La Acmara desapareció en un brillante destello de luz. Incluso a través de las pantallas protectoras de la lanzadera, la explosión fue lo suficientemente brillante como para dañarles los ojos. Una enorme ola de energía y escombros se precipitó desde donde había estado la nave. La ola golpeó su lanzadera y la hizo girar salvajemente. Las alarmas sonaron mientras los sistemas se sobrecargaban y se apagaban. Durante varios minutos aterradores, dieron tumbos por el espacio, completamente fuera de control. Cuando los giros finalmente cesaron, se encontraron flotando en silencio en la oscuridad. Las luces de emergencia estaban encendidas, pero la mayoría de los sistemas principales estaban muertos. ¿Estáis todos bien?, preguntó Keltar. Se revisaron mutuamente en busca de heridas. Nerra tenía un pequeño corte en el brazo y Vex había magullado el hombro, pero todos estaban vivos. ¿Dónde estamos?, preguntó Sara. Vex logró que el sistema de navegación volviera a funcionar. Estamos fuera de rumbo, pero no muy lejos. La estación comercial todavía es alcanzable. ¿Con qué?, preguntó Nerra. La mitad de nuestros sistemas están quemados. El soporte vital funciona, dijo Keltar, revisando sus instrumentos. Y todavía tenemos algo de potencia en los motores. Tardaremos más, pero podemos lograrlo. Durante las siguientes 14 horas, avanzaron a duras penas por el espacio hacia la estación comercial. La lanzadera estaba fría, oscura e incómoda, pero ninguno se quejó. Estaban vivos y eran libres. Durante el largo viaje, hablaron de sus vidas antes del rescate. Sara les contó sobre la Tierra, sobre su familia y su trabajo estudiando formas de vida alienígena. Se enteró de que Vex había sido ingeniero en su mundo natal antes de que la hegemonía lo conquistara. Nerra había sido médica y Keltar había sido un soldado que intentó resistir la invasión de su planeta. ¿Qué pasará con nosotros ahora?, preguntó Nerra mientras se acercaban a la estación comercial. No lo sé, admitió Sara. Pero por primera vez en 3 años, tengo esperanza. La estación comercial era una estructura masiva construida en un asteroide. Naves de docenas de especies diferentes atracaban en sus numerosos puertos. Era territorio neutral donde las leyes de la hegemonía no se aplicaban. Su lanzadera apenas funcionaba cuando finalmente atracaron. La seguridad de la estación los recibió en la esclusa de aire, pero estaban más preocupados por su nave dañada que por quienes eran. Mientras caminaban por los concurridos pasillos de la estación, Sara vio más diversidad de la que había experimentado en años. Seres de cientos de mundos diferentes comerciaban, hablaban y vivían juntos en una paz relativa. ¿Y ahora qué?, preguntó Vex cuando encontraron una pequeña posada donde podían quedarse. Sara miró a sus 3 rescatadores, los alienígenas que habían arriesgado todo para salvar a una humana. Pensó en la Tierra, en su familia, en todos los humanos que aún estaban atrapados bajo el dominio de la hegemonía. Ahora encontraremos una manera de enviar un mensaje, dijo con firmeza. Si queda algún humano libre por ahí, necesitan saber lo que pasó aquí. Necesitan saber que a veces, cuando salvas a alguien, esa persona vuelve para salvarte a ti también. Aún no lo sabía, pero ese mensaje lo cambiaría todo. El rescate de una humana por 3 alienígenas estaba a punto de convertirse en la chispa que encendería un fuego en toda la galaxia. La estación comercial llamada Encrucijada no se parecía a nada que Sara hubiera visto durante sus 3 años como prisionera. Construida dentro de un enorme asteroide, sus túneles y cámaras albergaban a miles de seres de toda la galaxia. El aire olía a diferentes atmósferas mezclándose, y los sonidos de docenas de idiomas creaban un zumbido de fondo constante. Sara caminaba por el mercado principal con Vex, Nerra y Keltar, todavía asombrada por su libertad. Los vendedores ofrecían de todo, desde alimentos exóticos hasta minerales raros e información. Algunos puestos eran regentados por especies que reconoció de sus estudios de xenobiología, mientras que otros pertenecían a alienígenas que nunca había visto. «Manteneos cerca», advirtió Keltar en voz baja. «Este lugar es seguro frente a la hegemonía, pero tiene sus propios peligros».
Llevaban 3 días en la estación, viviendo en una pequeña habitación encima de un taller de reparaciones. Vex había encontrado trabajo arreglando equipos dañados, lo que les daba suficiente dinero para comida y alojamiento. Pero Sara sabía que no podían quedarse allí para siempre. Necesitamos encontrar una forma de contactar con el resto de la galaxia, dijo mientras caminaban. Si algún humano escapó de la conquista de la Tierra, necesitan saber qué está pasando con los prisioneros. Nera parecía preocupada. ¿Cómo podemos enviar un mensaje? La hegemonía monitorea todas las comunicaciones. Si detectan una señal nuestra, sabrán dónde estamos. Hay maneras, dijo Vex pensativo. He oído historias sobre contrabandistas que llevan mensajes entre sistemas estelares, y hay algunos métodos de comunicación que la hegemonía no puede rastrear. Giraron por un pasillo lateral que conducía a las partes más antiguas de la estación. Aquí, las paredes eran más toscas y la iluminación más tenue. Pequeñas tiendas y bares se alineaban en los estrechos pasajes, muchos de los cuales parecían comerciar con bienes cuestionables. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Keltar mientras se acercaban a un bar llamado La Cadena Rota. Es la mejor pista que tenemos, respondió Vex. Mi contacto dijo que el dueño ayuda a la gente que huye de los gobiernos. La Cadena Rota estaba abarrotada de seres de muchas especies diferentes, todos hablando en voz baja. El aire estaba cargado del humo de diversas sustancias alienígenas, y la iluminación se mantenía deliberadamente tenue. Sara sintió que todos los ojos del lugar se volvían hacia ellos al entrar. El dueño era una criatura enorme con 6 brazos y una piel que parecía corteza de árbol. Estaba limpiando vasos con 4 manos mientras las otras 2 contaban dinero. ¿Buscáis a alguien en concreto?, preguntó en una lengua común con un fuerte acento. Necesitamos enviar un mensaje, dijo Vex con cuidado. Un mensaje que ciertos gobiernos no querrían que se enviara. Los múltiples ojos del dueño los estudiaron durante un largo momento. Ese tipo de servicio cuesta dinero, y es peligroso para todos los implicados. Podemos pagar, dijo Keltar, aunque Sara sabía que tenían muy poco dinero. Sentaos, dijo el dueño, señalando una mesa en una esquina. Enviaré a alguien para que hable con vosotros. Esperaron casi 1 hora antes de que una pequeña figura encapuchada se acercara a su mesa. Cuando la capucha cayó, Sara vio un rostro casi humano, pero con piel dorada y grandes ojos oscuros. Soy Kira, dijo la figura con una voz que sonaba femenina. Oigo que necesitáis enviar un mensaje a un lugar al que la hegemonía no quiere que llegue. Quizás, dijo Nera con cautela. ¿Cuánto costaría algo así? Kira sonrió, mostrando dientes afilados. Depende de a dónde quieras enviarlo y de cuánto alguien no quiera que se envíe. La hegemonía paga muy bien por información sobre rebeldes y prisioneros fugados. Sara sintió que se le encogía el corazón. Esto era una trampa, pero Vex se inclinó hacia adelante con calma. ¡Qué suerte que no somos rebeldes ni prisioneros fugados! Entonces, solo somos comerciantes que buscan contactar con socios de negocios en el borde exterior. La expresión de Kira cambió. Los estudió a cada uno con más detenimiento. No sois traidores, dijo finalmente, pero tampoco sois agentes de la hegemonía. Puedo oler el miedo y la esperanza en vosotros. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Keltar sin rodeos. La verdad, respondió Kira. Ayudo a la gente a escapar de situaciones malas, pero no ayudo a gente que me miente. Sara tomó una decisión. Si iban a confiar en alguien, más valía que fuera en alguien que afirmaba ayudar a fugitivos. Soy humana, dijo en voz baja. Fui prisionera en una nave de investigación de la hegemonía durante 3 años. Estos 3 me salvaron la vida cuando la nave fue destruida. Los ojos dorados de Kira se abrieron de par en par. ¿Una humana? Pensé que estaban todos muertos o esclavizados. La mayoría están esclavizados, confirmó Sara. Pero podría haber algunos humanos libres todavía por ahí. Si los hay, necesitan saber qué está pasando con los prisioneros. ¿Y por qué debería importarme a mí los humanos?, preguntó Kira. Fue Nera quien respondió. Porque la hegemonía no se detiene con los humanos. Al final, conquistan a todos. Primero los humanos, luego los Korak como Vex, luego los graníticos como Ketar. Mi propia gente ya está siendo reubicada en campos de trabajo. Kira guardó silencio durante varios minutos, pensando. Finalmente, asintió. Existe una red, dijo lentamente. Gente de docenas de mundos conquistados que se ayudan mutuamente a sobrevivir.
Movemos información, suministros, a veces personas. Es peligroso, pero funciona. ¿Puedes ayudarnos a enviar un mensaje?, preguntó Sara. Puedo hacer algo mejor que eso, respondió Kira. Hay alguien que necesitáis conocer. Los condujo a través de más pasillos, adentrándose más en el asteroide. Estos pasajes eran aún más antiguos, tallados directamente en la roca con herramientas simples. El aire era más fresco aquí y había menos gente. Llegaron a una pesada puerta custodiada por dos grandes alienígenas que Sara no reconoció. Kira les habló en un idioma que sonaba como tonos musicales, y se hicieron a un lado. Detrás de la puerta había una gran cámara llena de equipos de comunicación. Seres de muchas especies diferentes trabajaban en varias estaciones, sus rostros iluminados por el brillo de las pantallas y los monitores. «Bienvenidos a la Resistencia», dijo Kira. «Hemos estado luchando contra la hegemonía de pequeñas maneras durante años. Vuestra historia nos da algo que nunca hemos tenido antes: esperanza». Un alienígena anciano de piel púrpura y 4 ojos se acercó a ellos. Su especie era una que Sara había estudiado, pero nunca conocido en persona. «Soy Horuak», dijo en una lengua común perfecta. «Coordino la recopilación de información para este sector. Kira me dice que tenéis noticias sobre prisioneros humanos». Sara pasó la siguiente hora contándole a Horuak todo lo que había aprendido durante su cautiverio: las ubicaciones de los mundos prisión, los tipos de experimentos que se realizaban, los procedimientos de seguridad utilizados para vigilar a los prisioneros. «Esta es inteligencia valiosa», dijo Horuak cuando ella terminó. «Pero enviarla a los humanos libres asume que existen humanos libres». «Tienen que existir», dijo Sara con firmeza. «Los humanos son supervivientes. Algunos de ellos deben haber escapado de la conquista inicial». Horuak asintió lentamente. «Hemos detectado algunos patrones de señal inusuales en las regiones del borde exterior. Comunicaciones de largo alcance usando una encriptación que no podemos descifrar. Podrían ser restos del ejército humano». «¿Puedes enviarles un mensaje?», preguntó Vex. «Podemos intentarlo», respondió Horuak, «pero llevará tiempo prepararlo. Y si la hegemonía detecta la transmisión, vendrán a buscar su origen». «La estación es territorio neutral», señaló Keltar. «La neutralidad solo funciona cuando ambas partes la respetan», dijo Horuak con gravedad. «La hegemonía ha estado forzando los límites últimamente. Quieren una excusa para tomar el control de lugares como este». A pesar de los riesgos, acordaron intentar enviar el mensaje. Durante la semana siguiente, Sara trabajó con los especialistas en comunicación de la Resistencia para preparar un informe detallado sobre las operaciones penitenciarias de la hegemonía. Durante ese tiempo, aprendió más sobre el alcance de la red de resistencia. Miles de seres de docenas de mundos conquistados trabajaban juntos, compartiendo información y recursos. Gestionaban rutas de escape para refugiados, contrabandeaban suministros a los campos de trabajo y recopilaban información sobre los movimientos militares de la hegemonía. «¿Por qué no había oído hablar de esto antes?», le preguntó Sara a Kira una noche mientras observaban a los técnicos trabajar. «Porque somos pequeños y estamos dispersos», respondió Kira. «La hegemonía es demasiado grande y poderosa para que la enfrentemos directamente. Lo mejor que podemos hacer es salvar a unas pocas personas aquí y allá». «¿Y si eso cambiara?», preguntó Sara. «¿Y si hubiera humanos libres ahí fuera con naves y armas?». «Entonces todo cambiaría», dijo Kira con una sonrisa triste. «Pero eso es un sueño, no una realidad». Al 8º día, el mensaje estaba listo. Contenía todo lo que Sara sabía sobre los prisioneros humanos, junto con sus códigos de identificación personal y un relato detallado de su rescate por Vex, Nera y Keltar. «Una vez que enviemos esto, no hay vuelta atrás», advirtió Horuak. «Si la hegemonía lo rastrea hasta su origen, toda esta operación quedará expuesta». «La gente está muriendo en esos campos de prisioneros», dijo Sara con firmeza. «Si hay la más mínima posibilidad de que haya humanos libres ahí fuera, tenemos que intentarlo». La transmisión se realizó en las primeras horas del ciclo nocturno de la estación, cuando había menos tráfico de comunicaciones tras el cual esconderse. Sara observó a los técnicos trabajar, con el corazón latiéndole con fuerza mientras enviaban su mensaje a la oscuridad entre las estrellas. El potente transmisor envió la señal hacia el borde exterior utilizando una compleja serie de puntos de retransmisión para enmascarar su origen. Tardaría meses en llegar a su destino, suponiendo que hubiera alguien allí para recibirlo. Ahora,
A esperar, dijo Jorúa cuando la transmisión se completó. Pero no tuvieron que esperar mucho. 3 días después, las alarmas comenzaron a sonar por toda la estación. Naves de guerra de la hegemonía habían llegado y exigían permiso para buscar prisioneros fugados. «Tenemos que irnos», dijo Kira con urgencia al irrumpir en su habitación. «Las autoridades de la estación están intentando negociar, pero la hegemonía no se dejará disuadir por mucho tiempo». Recogieron sus pocas posesiones y corrieron hacia los muelles de las naves. Detrás de ellos, podían oír anuncios pidiendo a todos los residentes que permanecieran en sus aposentos para inspecciones de seguridad. «¿A dónde podemos ir?», preguntó Nera mientras corrían. «Hay una nave de contrabandistas que sale hacia el borde exterior en 10 minutos», respondió Kira. «El capitán me debe un favor». Llegaron al muelle justo cuando la nave se preparaba para desacoplar. Era un carguero destartalado que claramente había visto días mejores, pero era su única opción. El capitán era un alienígena rudo con escamas en lugar de piel. Los examinó con desconfianza antes de aceptar llevarlos a bordo. «Esto os va a costar», advirtió. «Y si la hegemonía viene tras nosotros, estáis por vuestra cuenta». Mientras la nave se alejaba de la estación, Sara observó a través de un ojo de buey cómo las naves de la hegemonía rodeaban encrucijada. Esperaba que la resistencia hubiera logrado esconder sus equipos y rutas de escape. «¿Y ahora qué?», preguntó Vex mientras se instalaban en el estrecho compartimento de pasajeros. «Ahora encontramos un lugar seguro donde esperar», respondió Sara. «Y esperamos que alguien haya recibido nuestro mensaje». Miró a sus 3 amigos alienígenas, los seres que habían arriesgado todo para salvarle la vida. Ahora todos eran refugiados, huyendo del gobierno más poderoso de la galaxia. Pero en algún lugar, en la oscuridad entre las estrellas, un mensaje viajaba hacia el borde exterior. Un mensaje que contaba la historia de 3 alienígenas que salvaron a una humana y pedían ayuda a cambio. Sara aún no lo sabía, pero ese mensaje estaba a punto de llegar a su destino. Y cuando lo hiciera, todo cambiaría. Muy lejos, en las frías profundidades del espacio, oculta en la sombra de una estrella muerta, una enorme flota de naves humanas flotaba en silencio en la oscuridad. Durante 2 años, habían estado esperando, planeando y preparándose para la oportunidad de contraatacar a la hegemonía. El almirante Markushen estaba en el puente del acorazado Defiance, contemplando las estrellas que una vez habían parecido tan acogedoras para la humanidad. Su hija había estado entre los primeros en hacer contacto con vida extraterrestre. Ahora estaba desaparecida, probablemente muerta como tantos otros. La oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación con una expresión de sorpresa y esperanza. «Almirante», dijo en voz baja, «estamos recibiendo una transmisión de los sistemas interiores. Es de su hija, señor». El mensaje que siguió cambiaría el curso de la guerra. No era solo inteligencia sobre las operaciones penitenciarias de la hegemonía. Era la prueba de que, a veces, en los lugares más oscuros, la amistad podía florecer entre diferentes especies. Y era una llamada de auxilio que ningún humano podía ignorar. Vex trabajaba en el taller oculto bajo los niveles de carga inferiores de Puerto Refugio. Sus manos con garras se movían con cuidado sobre el dispositivo de comunicación robado a la hegemonía. A su alrededor, docenas de otros refugiados de mundos conquistados ayudaban a preparar el equipo para la misión de rescate humana. El taller se había construido en secreto durante muchos años, oculto a la seguridad oficial de la estación y accesible solo a través de túneles de mantenimiento que la mayoría de la gente desconocía. «El modulador de frecuencia está listo», anunció a Sara, que revisaba informes de inteligencia en una mesa cercana. «Esto permitirá a vuestra gente comunicarse en los canales militares de la hegemonía sin ser detectados». Sara levantó la vista de la tableta de datos, que mostraba los horarios de guardia del mundo prisión de Sigma Draconis 4. Tenía los ojos cansados por semanas de trabajo constante, pero su determinación nunca flaqueó. «¿Cuántos puedes hacer?» 17, respondió Vex. 1 para cada equipo de asalto. Pero solo funcionarán durante unas 6 horas antes de que los sistemas informáticos de la hegemonía detecten la intrusión y cambien sus códigos de encriptación. 6 horas deberían ser suficientes, dijo Sara. Los equipos de rescate solo necesitan coordinar sus ataques iniciales y las evacuaciones de prisioneros. Al otro lado del taller, Nera enseñaba a un grupo de médicos humanos sobre biología y técnicas médicas alienígenas. Los humanos habían llegado a Puerto Refugio hacía 3 semanas, viajando en pequeños grupos para evitar ser detectados.
Eran voluntarios de la flota de resistencia, especialistas que ayudarían a coordinar la operación de rescate desde dentro del espacio de la hegemonía. La fisiología Corani es similar a la humana, explicó Nera, señalando una pantalla anatómica holográfica. Pero sus corazones están situados más abajo en el pecho y tienen órganos redundantes que los hacen más difíciles de incapacitar. Si necesitáis defenderos, apuntad a la columna vertebral o a los principales cúmulos nerviosos del cuello. La doctora Sarah Kim, una de las médicas humanas, tomaba notas cuidadosamente, y las otras especies que podríamos encontrar. Los Tracari como Vex son fuertes pero lentos, continuó Nerra. Sus escamas proporcionan una armadura natural, pero tienen mala visión con poca luz. Los Alani son rápidos pero frágiles. La mayoría de las otras especies que encontraréis no son guerreras. La hegemonía utiliza el miedo y la superioridad numérica para controlar su imperio, no la habilidad de lucha individual. En otra esquina del taller, Keltar informaba a un equipo de oficiales de inteligencia humanos sobre los protocolos de seguridad de la hegemonía. Le habían quitado su rango y uniforme, pero su conocimiento de los procedimientos enemigos era invaluable. Los mundos prisión están defendidos tanto por sistemas automatizados como por guardias vivos, explicó. Cada instalación tiene una sala de control central que gestiona todo, desde las cerraduras de las celdas hasta las armas defensivas. Si podéis tomar el control de esa sala, podéis abrir todas las puertas de complejo y desactivar las plataformas de defensa orbital. La comandante Lisa Torres, que lideraría el asalto a Kepler 442b, estudió los planos de las instalaciones que Keltar había proporcionado. ¿Y los refuerzos? ¿Cuánto tiempo tardarán las unidades de la flota de la hegemonía en responder a nuestros ataques? Depende del mundo, respondió Keltar. Los sistemas centrales tienen flotas de patrulla que pueden responder en horas, pero las instalaciones del borde exterior están más aisladas. Algunas de ellas no verán ayuda durante días o incluso semanas. Bien, dijo Torres. Atacaremos primero los mundos del borde exterior y avanzaremos hacia el interior. Para cuando la hegemonía se dé cuenta de lo que está pasando, ya habremos liberado la mayoría de nuestra gente. La planificación había durado meses, desde que los primeros agentes humanos llegaron a Puerto Refugio. El almirante Chen se había cuidado de enviar solo voluntarios, gente que entendía que esta era una misión sin retorno. O lograban liberar a su gente o morirían en el intento. No había término medio. El doctor Marcus Webb, un antiguo profesor de estrategia militar, había pasado semanas analizando las doctrinas tácticas de la hegemonía. Nunca se han enfrentado a un asalto coordinado y multiobjetivo, dijo a los líderes de equipo reunidos. Sus protocolos de respuesta están diseñados para ataques puntuales o grandes enfrentamientos de flotas. No sabrán cómo manejar 17 operaciones de rescate simultáneas. La inteligencia que habían reunido era extensa, pero había tenido un costo. Varios de sus contactos en los mundos prisión habían sido descubiertos por las fuerzas de seguridad de la hegemonía. Los alienígenas que los habían ayudado ahora eran perseguidos como traidores, obligados a esconderse o huir a espacio neutral. Grimm, el viejo Borá que lideraba la comunidad de refugiados en Puerto Refugio, trajo noticias inquietantes de su red de informantes. La hegemonía está acelerando sus planes de consolidación, informó durante una de sus reuniones nocturnas. En lugar de trasladar a los prisioneros gradualmente durante el próximo año, planean transferir a todos en los próximos 3 meses. Eso lo cambia todo, dijo Sarah. Las nuevas instalaciones están mucho más defendidas. Si trasladan a nuestra gente allí antes de que podamos rescatarlos, nunca los sacaremos. Entonces adelantamos nuestro calendario, decidió la comandante Torres. ¿Cuán pronto puede estar lista la flota? Vex levantó la vista de su banco de trabajo. Los dispositivos de comunicación estarán terminados en 1 semana. Las naves de transporte modificadas pueden estar listas en 2 semanas. Pero la hegemonía está aumentando las patrullas de seguridad en todo este sector. La ventana para la infiltración se está cerrando rápidamente. Las naves de transporte modificadas eran quizás la parte más importante de su plan. Trabajando con comerciantes y contrabandistas simpatizantes, habían adquirido 1 docena de viejos cargueros y los habían modificado para transportar prisioneros humanos. Las naves estaban equipadas con sistemas de soporte vital capaces de albergar a miles de personas, instalaciones médicas para tratar a los enfermos y heridos, y suficientes suministros para mantener a una población de refugiados durante semanas. Pero poner esas naves en posición
Sería la parte más peligrosa de la operación. Tendría que viajar a través del espacio de la hegemonía usando documentación falsificada y manifiestos de carga falsos. Si una sola nave era descubierta, toda la operación estaría comprometida. La capitana Elena Vázquez se había ofrecido voluntaria para liderar la flota de transporte. Su experiencia como contrabandista antes de la guerra la convertía en una experta en evitar las patrullas de la hegemonía. La clave es parecer aburrido, explicó a sus compañeros capitanes. Llevamos equipo agrícola a las colonias del borde exterior. Nada valioso, nada interesante, nada que merezca una inspección detallada. Los documentos falsificados habían sido creados por Keltar, utilizando su conocimiento de la burocracia de la hegemonía para que parecieran auténticos. Cada nave tenía un rastro documental completo de meses, mostrando rutas de carga rutinarias y registros de mantenimiento. El nivel de detalle era extraordinario. ¿Cómo aprendiste a falsificar documentos tan bien?, preguntó el Dr. Webb durante una de sus sesiones de planificación. La expresión de Keltar se ensombreció. Cuando cuestioné la orden de ejecución de aquellos civiles, me asignaron a tareas administrativas como castigo. Pasé 6 meses procesando manifiestos de envío y permisos de carga. Aprendí cómo funciona el sistema estando atrapado dentro de él. A medida que pasaban las semanas, llegaba más inteligencia de los mundos prisión. La flota de resistencia humana había posicionado naves exploradoras por todo el espacio de la hegemonía, recopilando información sobre los horarios de patrulla y las capacidades defensivas. Lo que descubrieron fue a la vez alentador y aterrador. Los campos de prisioneros eran aún más grandes de lo que habían creído inicialmente. Algunas instalaciones albergaban a más de 1.000 millones de personas, trabajando como mano de obra esclava en enormes complejos industriales. Las condiciones eran peores de lo que nadie había imaginado. La malnutrición era generalizada, la atención médica inexistente y la tasa de mortalidad aumentaba constantemente. Pero también había buenas noticias. En varios mundos, los prisioneros humanos se habían organizado en redes de resistencia clandestinas. Habían estado planeando sus propios intentos de fuga, reuniendo armas y suministros siempre que era posible. Cuando la flota de rescate llegara, no estarían salvando a víctimas indefensas, sino uniendo fuerzas con personas que nunca habían dejado de luchar. La doctora Amy Chen, una psicóloga que se había ofrecido voluntaria para la misión, expresó su preocupación por el estado mental de los prisioneros. 3 años de encarcelamiento y trabajos forzados habrán dejado profundas cicatrices psicológicas, advirtió. Muchas de estas personas pueden no confiar en extraños, ni siquiera en otros humanos. Han aprendido a sobrevivir siendo desconfiados de todos. Entonces nos demostraremos a nosotros mismos ante ellos, respondió Sara. Les mostraremos que no nos rendimos, sin importar cuánto tiempo lleve. Los preparativos finales se completaron justo cuando las fuerzas de seguridad de la hegemonía comenzaron a acercarse a Puerto Refugio. Los informes de inteligencia indicaban que los alienígenas sospechaban que la estación se estaba utilizando como base para actividades de resistencia. Las naves de patrulla realizaban inspecciones más frecuentes y varios contrabandistas conocidos habían sido arrestados. «Tenemos que movernos ya», dijo Grimm a los líderes de equipo reunidos. «En otra semana, este lugar estará plagado de investigadores de la hegemonía». Las naves de transporte comenzaron a partir de Puerto Refugio una por una, siguiendo rutas cuidadosamente planificadas que las llevarían a sus sectores asignados. Cada nave llevaba un pequeño equipo de especialistas humanos que coordinarían con las fuerzas de asalto cuando llegara el momento. También llevaban algo más: esperanza. Sara observó la última nave de transporte desaparecer en el hiperespacio desde la plataforma de observación de la estación. En unos días, abordaría su propia nave y viajaría al punto de encuentro donde se estaba reuniendo la flota humana. Después de 3 años como prisionera y meses como refugiada, finalmente volvía a casa. Pero primero, quedaba una tarea más por completar. Trabajando con Bex y Nera, había preparado un regalo especial para los alienígenas que le habían salvado la vida. Usando tecnología de la hegemonía recuperada y materiales raros adquiridos en el mercado negro, habían construido 3 pequeños dispositivos que asegurarían que sus nuevos amigos nunca más pudieran ser esclavizados. Los dispositivos eran generadores de escudos personales, apenas más grandes que un reloj de pulsera, pero capaces de desviar armas de energía y proporcionar protección contra entornos hostiles. Más importante aún, estaban codificados con encriptación cuántica que haría a sus portadores invisibles a los sistemas de rastreo de la hegemonía. «Esto os mantendrá a salvo», dijo Sara a sus 3 salvadores mientras les entregaba los regalos.
Pase lo que pase durante la operación de rescate, la hegemonía nunca podrá encontraros. Vex examinó su dispositivo con interés profesional. El acoplamiento de energía es notablemente eficiente. ¿Cuánto durará la carga? Para siempre, respondió Sara. El generador extrae energía de las fluctuaciones cuánticas del propio espacio. Mientras el universo exista, estos escudos os protegerán. Nera activó su dispositivo y observó un tenue brillo aparecer alrededor de su cuerpo. Nunca he visto tecnología como esta. ¿De dónde sacaste los planos? Los diseñé yo misma, dijo Sara. 3 años de encarcelamiento me dieron mucho tiempo para pensar en física teórica. Estos dispositivos se basan en principios que la hegemonía aún no ha descubierto. Keltar fue más práctico en sus preocupaciones. ¿Y la operación de rescate? ¿Está segura de que la flota humana puede tener éxito? No, admitió Sara. Estamos intentando algo que debería ser imposible. Pero las cosas imposibles suceden cuando la gente se niega a renunciar a los demás. Vosotros 3 lo demostrasteis cuando me salvasteis. La reunión final de inteligencia tuvo lugar en el taller oculto, con representantes de cada parte de la operación presentes. Los equipos de asalto atacarían primero, abrumando las defensas de la prisión y asegurando las zonas de aterrizaje. Las naves de transporte seguirían inmediatamente detrás, cargando prisioneros lo más rápido posible. Toda la operación debía completarse en 6 horas, antes de que pudieran llegar los refuerzos de la hegemonía. Recordad, dijo la comandante Torres a los líderes de equipo reunidos, no solo estamos rescatando prisioneros. Estamos liberando a nuestras familias, nuestros amigos, nuestra civilización entera. Cada persona que salvamos es una victoria contra el imperio que intentó destruirnos. Cuando la reunión se disolvió, Sara se encontró sola con sus 3 amigos alienígenas. Mañana todos partirían hacia destinos diferentes, y no había garantía de que volvieran a verse. Gracias, dijo simplemente. ¿Por todo? No, respondió Vex. Gracias a ti. Nos mostraste que la amabilidad puede existir incluso en los lugares más oscuros. Esa lección nos guiará por el resto de nuestras vidas. Nera le tomó la mano. Cuando esto termine, cuando tu gente sea libre, recuerda que hay otros en la galaxia que también necesitan ayuda. La hegemonía ha esclavizado a muchas especies, no solo a los humanos. Lo recordaremos, prometió Sara. Un día volveremos por todos. A la mañana siguiente, el taller oculto estaba vacío. Los refugiados se habían dispersado a casas seguras por toda la galaxia. Los agentes humanos habían partido hacia sus objetivos asignados. Y los 3 alienígenas que lo habían empezado todo viajaban a una reunión secreta con la flota humana. La fase de preparación estaba completa. La infiltración había sido un éxito. Ahora venía la parte difícil: demostrar que las cosas imposibles realmente podían suceder cuando la gente buena se negaba a renunciar a los demás. En el espacio profundo, 53 naves humanas se movían hacia sus objetivos, llevando consigo las esperanzas y los sueños de toda una especie. La misión de rescate estaba a punto de comenzar, y nada en la galaxia volvería a ser igual. El ataque comenzó exactamente a las 6 horas, hora estándar galáctica, en 17 mundos diferentes simultáneamente. La capitana Sara Martínez estaba en el puente de Defiance mientras su nave salía del hiperespacio cerca del centro de comunicaciones de la hegemonía en Próxima Centauri. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con una eficiencia silenciosa, sus rostros mostrando la tensión de personas a punto de intentar algo imposible. Contactos enemigos detectados, informó el teniente comandante Jackson desde su estación de sensores. 12 naves en formación defensiva alrededor del complejo de comunicaciones. Están activando armas y lanzando cazas. A todas las naves, aquí Defiance, dijo Sara por su comunicador. Ejecuten el patrón de ataque a Alfa. Apunten primero a los generadores de energía del complejo de comunicaciones, luego a las plataformas defensivas. La pequeña fuerza de ataque humana consistía en solo 5 naves, pero eran las más rápidas y mejor armadas de la flota de resistencia. Tenían un solo trabajo: destruir la capacidad de la hegemonía para coordinar su respuesta a los ataques simultáneos que ocurrían en todo su imperio. A miles de años luz de distancia, la comandante Lisa Torres lideraba a su equipo de asalto hacia el mundo prisión de Kepler 442b. Su nave, el carguero convertido Liberation, transportaba a 200 soldados humanos y suficientes suministros médicos para tratar a miles de prisioneros. Al acercarse a la atmósfera del planeta,
pudo ver el enorme complejo penitenciario que albergaba a más de 2 millones de humanos. «Recordad el plan», dijo a sus tropas por el sistema de comunicación de la nave. «Atacad rápido, atacado duro y sacad a nuestra gente. La inteligencia dice que los guardias son menos de 10.000. Están acostumbrados a controlar a civiles asustados, no a luchar contra soldados decididos». El Liberation disparó sus primeros tiros a las plataformas de defensa orbital, desactivándolas con ataques de precisión. Detrás de ella, otras 2 naves se posicionaron para comenzar las operaciones de desembarco, mientras ella mantenía ocupados a los defensores orbitales. En el mundo minero de Wolf 359C, el capitán David Park estaba descubriendo que los informes de inteligencia podían ser terriblemente erróneos. Su nave, la Redemption, esperaba encontrar un campo de trabajo ligeramente defendido. En cambio, se enfrentaban a una fortaleza con escudos de energía y armas pesadas. «Sabían que veníamos», informó su oficial táctico. «Las defensas están en alerta máxima, y hay 3 veces más guardias de los que esperábamos». El capitán Park apretó los dientes. «Entonces los atravesaremos de todos modos. No hemos llegado tan lejos para dar la vuelta ahora». Pero el verdadero shock llegó cuando la Redemption finalmente rompió las defensas de la fortaleza y llegó al recinto de los prisioneros. Los humanos que encontraron no eran los esclavos rotos y derrotados que habían esperado. En su lugar, descubrieron un movimiento de resistencia bien organizado que había estado planeando su propia fuga durante meses. «Ya era hora de que aparecierais», dijo María Santos, un exoficial de ingeniería que se había convertido en la líder no oficial de los prisioneros. «Llevamos semanas listos para abrirnos paso luchando. ¿Dónde nos necesitáis?» Escenas similares se desarrollaban en los 17 mundos objetivo. En algunos planetas, las operaciones de rescate salieron exactamente como estaba planeado. Los equipos de asalto humanos abrumaron a los guardias sorprendidos y cargaron a los prisioneros en naves de transporte en cuestión de horas. Pero en otros, la situación era mucho más compleja. La doctora Sarah Chen se encontró en medio de uno de los rescates más difíciles en el mundo de investigación de Tau Ceti Prime. Aquí era donde la hegemonía realizaba sus experimentos más horrendos en sujetos humanos, y la instalación estaba fuertemente defendida por sistemas de armas automatizados. «La sala de control está 3 niveles más abajo», dijo al equipo de asalto mientras abrían paso luchando por el complejo. «Si podemos llegar, puedo desactivar todos los sistemas de seguridad y abrir todas las celdas de la instalación». El sargento de personal Rodríguez, el líder del equipo, asintió con gravedad. «¿Y los experimentos?» «La inteligencia dijo que estaban haciendo investigación médica con nuestra gente». La expresión de Sarah se endureció. «Salvaremos a quien podamos y nos aseguraremos de que los responsables se enfrenten a la justicia». Lo que encontraron en los niveles inferiores de las instalaciones de investigación fue peor de lo que ninguno de ellos había imaginado. Miles de humanos habían sido sometidos a procedimientos quirúrgicos, pruebas de drogas y experimentos psicológicos. Muchos estaban demasiado enfermos o heridos para moverse, pero seguían vivos, seguían siendo humanos, seguían mereciendo ser salvados. «Traed a los equipos médicos aquí inmediatamente», ordenó Sarah, «y preparad las naves de transporte para pacientes de cuidados intensivos. No vamos a dejar a nadie atrás». Mientras tanto, en el centro de comunicaciones, la capitana Martínez luchaba la batalla de su vida. Los defensores de la hegemonía habían lanzado todo lo que tenían contra su pequeña fuerza de ataque, y 2 de sus naves ya habían sido destruidas, pero habían tenido éxito en su misión principal. El complejo de comunicaciones era un amasijo de escombros en llamas, y la capacidad de la hegemonía para coordinar su respuesta estaba paralizada. «Capitana», llamó Jackson, «estamos recibiendo informes de los otros equipos de ataque. Las operaciones en 12 mundos se han completado con éxito. Las evacuaciones de prisioneros están en marcha». «¿Y los otros 5?» preguntó Sarah, incluso mientras el Ifaíen se estremecía bajo el fuego enemigo. «3 todavía están en progreso. 2 han encontrado una fuerte resistencia y solicitan apoyo inmediato». Sarah tomó la decisión que definiría el resto de la operación. Enviado una señal a la flota de reserva. Todas las naves deben proceder a los mundos que necesitan ayuda. El centro de comunicaciones está destruido. Nuestra misión aquí ha terminado. Pero completar la misión y sobrevivir a ella eran 2 cosas diferentes. El Ifaíens y sus naves de escolta restantes estaban rodeadas por fuerzas de la hegemonía y sufrían graves daños.
Su única esperanza era abrirse paso luchando antes de que sus naves fueran completamente destruidas. En Sigma Draconis 4, la situación se había convertido en una pesadilla. Lo que debería haber sido una simple extracción de prisioneros se había convertido en una batalla a gran escala cuando el comandante de la instalación ordenó la ejecución de todos los humanos en lugar de permitir que fueran rescatados. La capitana Elena Vázquez, al mando de una de las naves de transporte, había tomado una decisión imposible. En lugar de esperar a que la prisión fuera asegurada, había aterrizado su nave directamente dentro del complejo y estaba cargando prisioneros mientras la batalla se desarrollaba a su alrededor. Capacidad al 90%, informó su jefe de carga. No podemos llevar a mucha más gente. Entonces haremos espacio, respondió Elena. Quitad todo lo que no sea esencial. Contenedores de carga, equipo de repuesto, incluso los camarotes de la tripulación si es necesario. Estas personas han sido prisioneras durante 3 años. Pueden soportar estar apretados unas horas más. La evacuación estaba teniendo éxito, pero estaba revelando el verdadero alcance de lo que la hegemonía había hecho a la humanidad. Mundo tras mundo, los equipos de rescate encontraron pruebas de abuso sistemático, experimentos médicos y hambruna deliberada. Miles de millones de personas habían sido reducidas a mano de obra esclava, sus espíritus quebrantados por años de crueldad. Pero no estaban completamente rotos. Planeta tras planeta, los prisioneros humanos lucharon junto a sus rescatadores con armas improvisadas y un coraje desesperado. Personas a las que se les había dado todas las razones para rendirse, en cambio, eligieron luchar por su libertad una vez más. La doctora Sarah Kim, una de las oficiales médicas, se encontró tratando a pacientes como nunca había visto en su entrenamiento. Malnutrición, heridas no tratadas, trauma psicológico, informó al coordinador médico de la flota. Algunas de estas personas han estado trabajando en entornos tóxicos sin protección. Otras muestran signos de procedimientos quirúrgicos realizados sin anestesia. ¿Pueden sobrevivir al transporte a un lugar seguro? Llegó la respuesta. Tendrán que hacerlo, dijo la doctora Kim con gravedad, porque la alternativa es dejarlos aquí para morir. El descubrimiento más impactante llegó en el mundo de Gliese 667cc, donde los prisioneros habían hecho más que organizar células de resistencia. De hecho, habían construido fábricas ocultas y talleres de armas, preparándose para el día en que llegara el rescate. Cuando la flota humana llegó, encontraron una rebelión completamente armada lista para unirse a la lucha. Nunca dejamos de creer que volveríais por nosotros, explicó el Dr. Robert Chan, un exprofesor universitario que se había convertido en un líder guerrillero. Todos los días durante 3 años, nos dijimos que los humanos no se abandonan unos a otros. Hoy, nos habéis demostrado que teníamos razón. Pero el éxito de la operación tuvo un costo terrible. A medida que las flotas de rescate se abrían paso de mundo en mundo, sufrían numerosas bajas. Las naves eran destruidas, los soldados morían, y la hegemonía finalmente comenzaba a organizar una respuesta coordinada. El almirante Chen, al mando de la operación desde su buque insignia Editor Menashen, recibió los informes con creciente preocupación. Informes de bajas de todos los equipos de ataque, ordenó. Los números eran aleccionadores. 7 naves destruidas, más de 1000 soldados muertos o heridos, y varios equipos todavía atrapados en mundos hostiles. Pero también habían rescatado a más de 8.000 millones de personas y destruido docenas de instalaciones penitenciarias. Almirante, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del Defiance. El rostro de la capitana Martínez apareció en la pantalla principal, el puente de su nave mostrando signos de daños de batalla detrás de ella. Almirante, el centro de comunicaciones está destruido, pero estamos atrapados detrás de las líneas enemigas. Los refuerzos de la hegemonía están llegando más rápido de lo esperado. ¿Puedes llegar al punto de encuentro?, preguntó el almirante Chen. Negativo. Vamos a intentar llegar al borde exterior, pero nuestras posibilidades no son buenas. La expresión de Sara era tranquila a pesar de la situación desesperada. Señor, quiero que sepa que la operación valió la pena. Lo que encontramos en estos mundos, la hegemonía no es solo un imperio. Son monstruos. Nuestra gente necesitaba ser salvada, y lo salvamos. La transmisión se cortó cuando las interferencias enemigas abrumaron sus comunicaciones. El almirante Chen miró la pantalla en blanco, sabiendo que podría no volver a ver a Sara Martínez ni a su tripulación. Pero no había tiempo para el duelo.
La evacuación aún estaba en progreso, y miles de vidas dependían de sus decisiones. A todas las naves, anunció a la flota, comiencen la fase 2 de la operación. Nos vamos a casa. El viaje de regreso a la seguridad tomaría semanas, con cientos de naves dañadas transportando a miles de millones de refugiados a través de espacio hostil. La hegemonía los cazaría a cada paso del camino, decidida a recapturar a sus esclavos perdidos y castigar a los humanos por su audacia. Pero mientras el almirante Che miraba los informes que llegaban de su dispersa flota, sintió algo que no había experimentado desde la caída de la Tierra: esperanza. La operación de rescate había sido más que un éxito militar. Había sido la prueba de que la mayor fortaleza de la humanidad no era su tecnología ni sus armas, sino su negativa a abandonarse unos a otros. 3 alienígenas habían arriesgado todo para salvar a una humana. Ahora esa humana había ayudado a salvar a miles de millones. El rescate estaba completo, pero la verdadera guerra apenas comenzaba. En el puente de su buque insignia, rodeado por los rescatados y los rescatadores, el almirante Chen sonrió con gravedad. La hegemonía había cometido el error de pensar que esclavizar a la humanidad quebrantaría su espíritu. En cambio, solo los había hecho más decididos a luchar por la libertad. La liberación había terminado. La revolución estaba a punto de comenzar. 6 meses después de la gran liberación, la embajadora Sarah Chen se encontraba en la cámara del Consejo de la Estación Nuevo Horizonte, observando a los representantes de 47 especies diferentes tomar asiento alrededor de la enorme mesa circular. La estación era la nueva capital de la humanidad, construida con los restos recuperados de naves de la hegemonía y alimentada por tecnología compartida libremente entre los mundos miembros de la Alianza de Liberación Galáctica. La ironía no se le escapaba. Hacía 3 años, había sido una prisionera que estudiaba culturas alienígenas. Ahora era la principal diplomática de la humanidad, ayudando a forjar la alianza multiespecie más grande de la historia galáctica. Todo porque 3 extraños habían decidido que salvar a una persona valía la pena arriesgarlo todo. Se abre la sesión del consejo, anunció Vex, cuya posición como ingeniero jefe había evolucionado a algo así como un asesor técnico de toda la alianza. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había ayudado a construir algo sin precedentes. Hoy, consideramos la petición de membresía del colectivo comercial de Andrómeda. Sarah sonrió mientras observaba a su viejo amigo dirigir la reunión con una eficiencia silenciosa. Vex llevaba su generador de escudo personal abiertamente ahora, un símbolo de la protección que la alianza ofrecía a todos sus miembros. El dispositivo le había salvado la vida 2 veces solo en el último mes, cuando asesinos de la hegemonía intentaron eliminar a los líderes de la rebelión. Al otro lado de la mesa, Nera revisaba informes médicos de los últimos mundos de refugiados que habían liberado. Su trabajo coordinando la ayuda médica para exprisioneros se había expandido a supervisar la atención médica de toda la alianza. La gentil Selani se había convertido en una de las figuras más respetadas del nuevo gobierno, conocida por su compasión y su absoluta negativa a abandonar a nadie necesitado. La petición de Andrómeda se aprueba por unanimidad. Anunció que el TAR desde su puesto como coordinador de seguridad. El exoficial de la hegemonía había encontrado su verdadera vocación protegiendo la alianza de amenazas externas. Su conocimiento interno de las tácticas enemigas había resultado invaluable en la guerra de liberación en curso. Se les concederá el estatus de miembro de pleno derecho y protección bajo la ley de la alianza. La guerra iba mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Lo que había comenzado como una desesperada misión de rescate se había convertido en una revolución a escala galáctica. La exitosa liberación de los mundos prisión humanos había inspirado a docenas de otras especies a levantarse contra sus opresores de la hegemonía. Sectores enteros eran ahora territorio libre, protegidos por la flota de la Alianza y gobernados por los principios que Sarah y sus amigos habían establecido. Los principios eran simples. Ningún ser sensible sería esclavizado u oprimido por su especie, su planeta de origen o sus creencias. Cada mundo miembro contribuía con lo que podía a la defensa común y compartía los beneficios del comercio y el intercambio tecnológico. Y lo más importante, nadie sería dejado atrás y pedía ayuda. Hemos recibido otra señal de socorro, informó la capitana Elena Vázquez, que ahora comandaba la flota de respuesta rápida de la Alianza. Sus naves de transporte se habían convertido en plataformas de rescate móviles capaces de evacuar poblaciones enteras de mundos hostiles. El sistema Riel, una especie llamada los Nepilim, está siendo atacada por fuerzas de la hegemonía. ¿Cuánto tardaremos en llegar?, preguntó Sarah. 48 horas y salimos de inmediato, respondió Elena.
pero la inteligencia sugiere que podría ser una trampa. La hegemonía ha estado usando llamadas de socorro falsas para atraer nuestras naves a emboscadas. El almirante Robert Chen, ahora al mando de las fuerzas militares de la Alianza, estudió la pantalla táctica. Su cabello se había vuelto completamente gris en los meses desde la liberación, pero su determinación nunca había flaqueado. Vamos de todos modos, decidió. Si hay la más mínima posibilidad de que gente inocente necesite nuestra ayuda, tenemos que responder. Esta era la filosofía que había hecho a la Alianza tan exitosa y tan peligrosa para el viejo orden. Donde la hegemonía gobernaba a través del miedo y la superioridad de fuego, la Alianza luchaba con el coraje desesperado de personas que no tenían nada que perder y todo por ganar. Tomaban riesgos que la doctrina militar convencional consideraba imposibles. Y de alguna manera, seguían ganando. El secreto era la unidad. La flota de la Alianza no era solo humanos luchando para salvar a otros humanos o alienígenas rebelándose contra sus opresores. Era algo nuevo en la historia galáctica. Docenas de especies trabajando juntas como iguales, compartiendo tecnología y recursos libremente, unidas por la simple creencia de que la libertad valía cualquier sacrificio. Señora, interrumpió el comandante Jackson, que había sobrevivido a la destrucción de Lifaíens y ahora servía como ayudante de Sara. Estamos recibiendo una transmisión prioritaria desde el borde exterior. Es de la capitana Martínez. El corazón de Sara dio un vuelco. Sara Martínez llevaba 6 meses desaparecida. Su nave se había perdido tras las líneas enemigas después de la exitosa destrucción del centro de comunicaciones. La Alianza había lanzado docenas de misiones de búsqueda, pero no habían encontrado rastro de Lifaíens ni de su tripulación. El rostro de Sara apareció en la pantalla principal, más viejo y con cicatrices, pero inconfundiblemente vivo. Detrás de ella, Sara pudo ver el puente de una nave desconocida, tripulada por seres que no reconoció. «Sara», dijo Sara con una sonrisa cansada, «me alegro de ver que llegaste a casa a salvo. Estoy transmitiendo nuestras coordenadas ahora. Tenemos algunos nuevos amigos a los que les gustaría unirse a vuestra alianza». La historia que Sara contó durante la siguiente hora era casi demasiado increíble para creerla. Después de que su nave fuera destruida, los supervivientes habían sido rescatados por un grupo de comerciantes nómadas de los confines de la galaxia. Estos comerciantes, llamados los errantes, han estado librando su propia guerra secreta contra la hegemonía durante más de un siglo. Tienen tecnología que nunca hemos visto, explicó Sara. Naves que pueden esconderse en el espacio plegado, armas que pueden desactivar flotas enteras sin destruirlas, dispositivos médicos que pueden curar heridas que creíamos imposibles de tratar. Más importante aún, los errantes tenían información sobre las operaciones de la hegemonía en toda la galaxia. Sabían de programas de armas secretas, flotas ocultas y planes para un contraataque masivo contra los mundos de la Alianza. La hegemonía no va a aceptar la pérdida de su imperio en silencio, explicó el líder de los errantes, un ser llamado el Navegante, a través de un software de traducción. Están reuniendo sus fuerzas restantes para un asalto final. Si tienen éxito, no cometerán el error de mantener prisioneros con vida esta vez. La información era leccionadora, pero no inesperada. La Alianza había asestado serios golpes a la estructura de poder de la hegemonía, pero el enemigo todavía controlaba cientos de mundos y miles de naves. Un contraataque desesperado era inevitable. Pero la Alianza ya no era la banda desesperada de refugiados que había lanzado la primera misión de rescate. La estación Nuevo Horizonte estaba protegida por los sistemas defensivos más avanzados de la galaxia, construidos con tecnología compartida por docenas de especies miembro. La flota de la Alianza había crecido a más de 2.000 naves, tripuladas por voluntarios de todos los rincones del espacio libre. «Que vengan», dijo el almirante Chen con gravedad. «Nos hemos estado preparando para esta lucha desde el día en que decidimos rescatar a nuestra gente. Si la hegemonía quiere terminar esta guerra con una batalla final, les daremos exactamente lo que piden». Los preparativos para el esperado asalto comenzaron de inmediato. La mayor ventaja de la Alianza era la diversidad de su tecnología y tácticas. Donde la hegemonía dependía de equipos estandarizados y una doctrina rígida, la Alianza usaba lo que mejor funcionaba para cada situación. Los equipos de ingeniería de Vex habían desarrollado nuevos diseños de naves que combinaban la adaptabilidad humana con la innovación alienígena. El resultado fue una flota como ninguna que la galaxia hubiera visto. Naves que podían reconfigurarse para diferentes misiones,
armas que se adaptaban a las defensas enemigas y sistemas defensivos que aprendían de cada ataque. El cuerpo médico de Nera se había convertido en algo que era en parte hospital, en parte instituto de investigación y en parte refugio para seres traumatizados por la guerra. Su gente había desarrollado tratamientos para heridas y enfermedades que afectaban a docenas de especies diferentes, y habían entrenado a médicos que podían trabajar en cualquier entorno que la galaxia pudiera ofrecer. Las fuerzas de seguridad de Keltar se habían convertido en una red de inteligencia que abarcaba la mitad de la galaxia. Exoficiales de la hegemonía que habían desertado a la Alianza proporcionaban información interna sobre los planes enemigos, mientras que las células de resistencia en los mundos ocupados recopilaban inteligencia táctica y se preparaban para la liberación. Pero la verdadera fuerza de la Alianza era algo que no podía medirse en naves, armas o tecnología. Era la creencia inquebrantable de que cada vida tenía valor, que nadie debía ser abandonado a la esclavitud o la opresión, y que la libertad valía cualquier sacrificio. Esta creencia se puso a prueba cuando finalmente llegó el contraataque de la hegemonía. 3.000 naves enemigas, representando la última gran flota que el Imperio podía reunir, salieron del hiperespacio en el borde del sistema Nuevo Horizonte. No vinieron a conquistar, sino a destruir, portando armas capaces de esterilizar planetas enteros. La batalla que siguió sería recordada como el mayor enfrentamiento espacial en la historia galáctica. Durante 3 días, las dos flotas lucharon entre las lunas y asteroides del sistema Nuevo Horizonte, sin que ninguna de las partes pudiera obtener una ventaja decisiva. Pero al 4.º día, sucedió algo sin precedentes. Comenzaron a llegar señales de socorro de toda la galaxia, mientras poblaciones oprimidas en docenas de mundos de la hegemonía se levantaban en una rebelión coordinada. El mensaje de esperanza y libertad de la Alianza se había extendido mucho más allá de su territorio oficial, inspirando revoluciones que el enemigo no podía suprimir. La flota de la hegemonía se encontró luchando no solo contra las fuerzas de la Alianza frente a ellos, sino recibiendo informes de levantamientos en todo su territorio restante. Sectores enteros declaraban su independencia, sus poblaciones exigiendo libertad y protección bajo la ley de la Alianza. Enfrentados al colapso de su imperio, los comandantes de la hegemonía hicieron una última apuesta desesperada. Intentaron embestir su buque insignia contra la estación Nuevo Horizonte, con la esperanza de decapitar el liderazgo de la Alianza en un ataque suicida. El ataque fue detenido no por armas o escudos, sino por un acto de valentía que ejemplificaba todo lo que la Alianza representaba. La capitana Elena Vázquez, al mando de una pequeña nave de transporte cargada de suministros médicos, interpuso deliberadamente su nave entre el buque insignia enemigo y la estación. Su sacrificio compró el tiempo justo para que las defensas de la estación destruyeran la nave atacante. Salvó millones de vidas, dijo Sara mientras estaba de pie ante el memorial de Elena una semana después. A la capitana se le había otorgado póstumamente la Medalla de Honor de la Alianza, la más alta condecoración que su nuevo gobierno podía otorgar. Así como 3 alienígenas una vez salvaron a una humana, el círculo continúa. La victoria en Nuevo Horizonte puso fin a la hegemonía como potencia galáctica. Sus fuerzas restantes se rindieron o huyeron al borde exterior, donde pasarían años librando una guerra de guerrillas perdida contra las fuerzas de paz de la Alianza. Pero la verdadera victoria no fue militar. Fue la transformación de la propia civilización galáctica. La Alianza había demostrado que diferentes especies podían trabajar juntas como iguales, que la libertad era posible incluso frente a una opresión abrumadora, y que la compasión era más fuerte que el miedo. De pie en la Cámara del Consejo 6 meses después de la batalla final, Sara reflexionó sobre lo lejos que habían llegado todos. Vex había diseñado estaciones espaciales que eran hogar para miles de millones de refugiados. Nera había desarrollado técnicas médicas que salvaban vidas en toda la galaxia. Keltar había ayudado a antiguos enemigos a encontrar nuevos propósitos como protectores de los inocentes. Embajadora, dijo el comandante Jackson, acercándose con una tableta de datos. Hemos recibido otra señal de socorro. Una especie en la galaxia de Andrómeda está siendo atacada por un enemigo desconocido. Solicitan asistencia inmediata. Sara sonrió mientras miraba alrededor de la Cámara del Consejo a los representantes de 47 especies diferentes, todos unidos por la simple creencia de que nadie debe ser dejado atrás. Enviad la señal a la flota, dijo. Vamos a necesitar las naves de largo alcance para esta. La respuesta fue inmediata y unánime. En cuestión de horas, las naves más rápidas de la Alianza se preparaban para el viaje a otra galaxia, llevando consigo el mensaje que lo había iniciado todo.
Cuando alguien salva a uno de los tuyos, mueve cielo y tierra para devolverle el favor. Mientras la flota partía hacia Andrómeda, Sara se quedó en la plataforma de observación de la estación Nuevo Horizonte y observó las naves desaparecer en el hiperespacio. 3 alienígenas habían arriesgado todo para salvar a una humana. Ese acto de compasión se había convertido en una alianza galáctica dedicada a proteger la libertad y la dignidad de toda vida sensible. El rescate estaba completo, pero la misión nunca terminaría. En algún lugar del vasto universo, siempre habría gente que necesitara ayuda, y la alianza siempre estaría lista para responder a su llamada. El círculo de compasión que había comenzado en una nave moribunda hacía 3 años ahora se extendía por toda la galaxia, y seguiría creciendo mientras hubiera seres dispuestos a arriesgarlo todo por el simple principio de que cada vida tenía valor. Al final, ese era el verdadero significado del espíritu humano. No la negativa a rendirse ante probabilidades imposibles, sino la voluntad de extender esa misma esperanza obstinada a cualquiera que la necesitara, sin importar su especie o su mundo de origen. 3 alienígenas habían salvado a una humana.